8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, me voy a tomar un minutito nada más para saludar a doña Vilma Jara, una asidua oyente, seguidora de Radio Pichincha, de sus espacios informativos y su programación en general, y a su familia. Ella la semana pasada se dio el trabajo de venir hasta acá, solo con la intención de conocerte, Alexis, de conocernos, de conocer nuestras instalaciones y de expresarnos su apoyo y su sintonía en vivo y en directo. Así es que a doña Vilma Jara nuestro saludo y a su familia lo propio. 8 con 7 minutos. De mi parte lo mismo, a doña Vilma, un fuerte abrazo. Ahora sí, se va a poner feliz porque estaba muy interesada en conocerte. Se fue feliz ese día que nos acompañó. Así es que muchísimas gracias por haberse tomado la deferencia de habernos visitado a doña Vilma. 8 con 7 minutos, enseguida saludamos ya con nuestro siguiente invitado. Como lo anunciamos, se trata del señor Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo está, Ángel? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La semana pasada tuvieron ya el primer encuentro formal con el gobierno nacional, con las autoridades que tienen que ver con el trabajo para adelantar la reforma laboral que, como lo escuchamos, va a ser presentada en las próximas horas. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Qué acuerdos hay? ¿Llegaron a algún punto de coincidencia? ¿Qué de novedades va a tener esta reforma laboral si fueron socializadas con ustedes? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a los radioyentes de Pichincha Universal. Sí, señorita, la semana pasada tuvimos ya la primera reunión de una de las dos mesas que se ha programado tener junto con el gobierno nacional. Como usted sabe, en esta reunión se manifestó que el día de hoy, lunes, nos iban a entregar la propuesta de reformas laborales de parte del Ejecutivo. Nosotros, el día que tuvimos la reunión con él, señor presidente de la República, le hicimos entrega ya del proyecto de Código Orgánico de Trabajo preparado por el FUR. Entonces creemos de que con esas dos propuestas, tanto la nuestra como la del Ejecutivo, vamos a reunirnos en 15 días, así lo acordamos. Esto quiere decir que el 5 de abril tenemos ya una y la otra a todo el país. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Sí, eso le indico lo que se ha acordado, ¿no? El 5 de abril vamos a tener ya la reunión justamente para observar y analizar qué es lo que más conviene de la una y de la otra propuesta y tratar de llegar a un punto de equilibrio. Señor Sánchez, no sé si tenemos algún inconveniente con su señal de internet. Le escuchamos un poco deficiente la última parte de su respuesta. Vamos a mejor hacerle una llamada telefónica para mejorar las condiciones, si me dicen. Que nos conteste, por favor, porque su señal no está muy nítida, así es que por respeto a nuestra audiencia y para que se le escuche sus respuestas de mejor manera, vamos a hacerle una llamada telefónica, por favor, para que nos responda. En todo caso, les decimos a nuestros amigos oyentes, de quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, que estamos conversando con Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, tal como lo habíamos anunciado en nuestra introducción. Hoy van a recibir esta propuesta de reforma laboral que presentará el Gobierno Nacional en las próximas semanas a la Asamblea Nacional y que ha ofrecido socializar con los diferentes representantes del sector sindical, entre ellos del Frente Unitario de Trabajadores. El señor Sánchez ha anticipado que hoy también entregarán ellos la propuesta de Código del Trabajo elaborada por el Frente Unitario de Trabajadores y que será analizada para ver la posibilidad de que se unifiquen o no o se tomen en cuenta las propuestas de los trabajadores. ¿Lo tenemos, señor Sánchez? ¿Nos escucha? Sí, les escucho. Perfecto. De manera clara. Le decía yo que si no les anticiparon en estas reuniones que han tenido, que ya la segunda, la primera fue una previa, pero esta ya fue la segunda, fue la formal. ¿El gobierno nacional les ha anticipado en qué va a consistir esta reforma que va a presentar o les ha anticipado algún cambio en relación a la propuesta anterior que fue rechazada en la Asamblea? No nos ha anticipado nada, más vale nosotros habíamos manifestado de que la primera propuesta que presentó el Ejecutivo era totalmente lesiva a los intereses de los trabajadores. Entonces nos han manifestado de que hay nuevas argumentaciones y nuevas propuestas, ¿no? Nos han indicado de que han mejorado. Esperemos que por todo sea
por el bien del país, ¿no? Eso sea una realidad y podamos tener una reunión en donde podamos tener puntos de equilibrio y encuentro y podamos sacar lo mejor para hacer una sola ley laboral que beneficie a todo el Ecuador. En el primer encuentro que mantuvieron, tengo entendido que el jueves anterior, ¿cómo le fue? ¿Qué tan buenas son las expectativas que tienen ustedes y las diferentes centrales sindicales con respecto de la receptividad del gobierno a sus propuestas? Bueno, le debo manifestar que en la reunión primera que tuvimos con el presidente de la República se estableció de que en vez de que tengamos dos leyes paralelas, hagamos una sola ley. Y así lo definimos y así lo aceptamos en la reunión que tuvimos con el señor ministro y todos los señores funcionarios del ministerio. Prácticamente lo que se manifestó es eso, de que no es posible tener dos leyes porque el Ecuador es único, ¿no? No podremos tener trabajadores de primera y trabajadores de segunda, unos con derechos, otros sin nada. Lo que conviene aquí es brindar seguridad jurídica a los empresarios y seguridad laboral a los trabajadores. Bajo esa premisa y bajo ese concepto quedó acordado y frente a ello nos han indicado de que el día de hoy nos entregan la propuesta del gobierno y en 15 días nos reuniremos ya para analizar las dos propuestas. Esto quiere decir, señores periodistas, el 5 de abril de este año nos sentaremos ya prácticamente a dilucidar y tratar de ponernos de acuerdo en una sola legislación laboral que beneficie a todo el Ecuador. ¿Cuáles son las líneas rojas, señor Sánchez, que el Frente Unitario de Trabajadores no piensa pasar? Entendería que el gobierno va a insistir con el tema del trabajo por horas, pese a que eso está prohibido en la Constitución, pero seguramente van a buscar una figura que en términos prácticos represente lo mismo. Se dice también, y esto extraoficialmente, que se va a afectar al tema de las jubilaciones anticipadas, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidades, lo que se conoce extraoficialmente. No se conocen más detalles, pero teniendo ya la experiencia previa del primer intento de reforma laboral, con todo lo polémico que incluyó, ¿qué líneas rojas se ha planteado, en este caso, el Frente Unitario de Trabajadores, que no las va a cruzar? Bueno, el Frente Unitario de Trabajadores tiene como líneas rojas justamente la regresión de derechos. Tiene como líneas rojas el no precarizar las relaciones laborales. Nos ha hablado el señor presidente, el ministro de Trabajo, de que quieren generar trabajo con una ley y le hemos dicho que eso es imposible. Una ley no genera trabajo. Lo que sí debemos tener es una normativa que brinde, como vuelvo y repito, estabilidad jurídica a los empresarios y estabilidad laboral a los trabajadores. Un salario digno, con un sueldo justo, diríamos nosotros, y también las perspectivas que en el código que presenta el Frente Unitario de Trabajadores se puede adaptar cualquiera de las formas, como quieran ellos tratar de generar trabajo. Entonces nosotros por eso hemos dicho, miren, hay muchas cosas que podemos tener coincidencias y puntos de encuentro y eso tendremos que consensuarlo. ¿Para qué? Para que no vaya en desmedro de restricción de los derechos laborales, señorita. Esas serían nuestras líneas rojas. Recuerdo algunos tramos de declaraciones del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, y quiero atarlos con lo que usted nos acaba de decir, señor Sánchez. Las líneas rojas son reformas que irían en la regresión de los derechos de los trabajadores. Y yo, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza en este momento una declaración del ministro Donoso en la que él decía eliminar anacronismos, esa fue la palabra que usó, como por ejemplo la jubilación patronal, contratos por horas, volver a la tercerización o a la figura de los servicios prestados. ¿Esas posibilidades ustedes las manejan sobre pretexto de aumentar, digamos, la masa de trabajadores en nuestro país? Por supuesto que no. Mire que si es que queremos hacer eso, usted lo ha señalado ya en varias ocasiones, eso es irse contra la Constitución. Si quieren hacer eso, como les hemos manifestado, primero tienen que reformar la Constitución. Caso contrario, sería una inconstitucionalidad. Y frente a ello, nosotros estamos muy claros. Nosotros en la elaboración del proyecto hemos puesto justamente cosas que no atenten ni afecten a la madre de todas las leyes de la Constitución. Entonces, frente a ello, por eso es que nosotros hemos manifestado que esta mesa tiene que ser altamente técnica, con
colaboradores de lado y lado, ¿no? Ahí se encuentran los grandes colaboradores que tienen que ser experitos en materia laboral, incluso constitucionalistas, para que vean que no se haga una inconstitucionalidad y no caigamos en eso. Entonces, por esa situación es que hemos aceptado de que esta mesa sea técnica, con los asesores del gobierno, de parte de ellos, y nosotros con nuestros asesores en cada una de las centrales sindicales. Ahí vamos a tener puntos de encuentro, analizando incluso lo que es y lo que no es constitucional o no. Señor Sánchez, es también claro que la situación actual, estamos saliendo de una pandemia, los gremios de empresarios dicen que se necesitan leyes actuales a la coyuntura que vivimos, a la realidad del Ecuador. En ese sentido, la propuesta que ustedes van a entregar hoy al gobierno va por allí en el sentido de mejorarla, de actualizarla a la realidad que tenemos ahora en el Ecuador. ¿Qué proponen ustedes? ¿En qué va a cambiar el Código del Trabajo que ustedes proponen en relación al que tenemos vigente? Bueno, decirles primero que este código presentado por el Frente contiene cosas que el actual código no tiene. Por ejemplo, se está mirando acá por los los trabajadores que hoy por hoy están en las plataformas digitales y no tienen ni siquiera contratos, peor aún, seguridad social. Entonces estamos viendo por ellos, estamos recogiendo a todos los trabajadores también del famoso teletrabajo que hoy se ha vuelto una teleesclavitud. Estamos mirando que próximamente en Quito empezará a funcionar el metro, hay normativa para trabajo en minas, en subterráneos, pero les recuerdo que este trabajo en el metro es un trabajo también especial. En Argentina tuvieron que reformar la Constitución para bajar de 8 a 6 horas, porque el desgaste que sufren los trabajadores es extremo, y allí un promedio de vida útil de un trabajador es de tan solo 7 años. Entonces se ha visto todo ello, y aparte de eso estamos tratando de que sea incluyente. ¿Qué es decir incluyente? Que con los sectores que, por ejemplo, no se encuentran, se está conversando, se está trabajando. ¿Para qué? Para que todos sean beneficiarios de este nuevo código orgánico y tratemos de hacer lo que más beneficia no solo a los trabajadores, también a los empleadores. Los unos proporcionan las fuentes de trabajo y nosotros ponemos la mano de obra, el capital humano, señorita. Ahora, después de lo que hemos vivido en estos años pandémicos, ha cobrado mucha fuerza este asunto del teletrabajo, ¿no? Y la utilización de plataformas que permiten laborar de manera telemática. ¿Ustedes tal vez contemplan la posibilidad que para algunas áreas específicas, obviamente no todas, cuando hay que hacer trabajos manuales, el teletrabajo simplemente no aplica, ¿no es cierto? Pero ¿se plantearía tal vez la posibilidad de incluir algo relacionado con la posibilidad de trabajar en línea o no? Claro que sí, y nosotros no nos cerramos, de eso digo, a esa situación. Porque como decimos, los tiempos cambian, los trabajos cambian, y nosotros tenemos que también incluir un código cambiante que se adapte a las nuevas modalidades del trabajo. Ustedes saben que con la pandemia nacieron más de 1 emprendimientos, y ellos también hay que regularlos, a ellos también hay que proporcionarles estabilidad laboral, en el sentido de que todos merecen trabajar, y como dicen, todos queremos tener un trabajo, sí. Lo más lógico, considerar que el trabajo es un derecho social al cual todos debemos aceptar, todos debemos tener derecho. Y frente a ello, obviamente, el código no tiene que ser estático, tiene que ir cambiando y tiene que ir adaptándose a las nuevas modalidades de trabajo. Eso es lo que pretendemos con esto, ¿no? Que todos tengan como, primero, sustentar sus derechos, segundo, trabajar en condiciones dignas con un sueldo justo. Es lo que proponemos al país, mi estimado señor periodista. Señor Sánchez, en el tema, por ejemplo, de la jubilación patronal, ¿qué propone el Frente Unitario de Trabajadores? Hay que recordar cuál era la propuesta en la reforma laboral anterior, ¿no? La que fracasó en la Asamblea Nacional. Bueno, en la reforma laboral anterior lo que decía es que el trabajador que haya cumplido los 25 años en la misma empresa tendrá derecho a la jubilación patronal, luego de haber cumplido, o sea, no es antes, es después de los 25 años. Acá nosotros estamos proponiendo que en un código nuevo, desde el primer momento que el trabajador labore para cualquier patrono, desde ese momento se vaya haciendo un capital se puede decir un fondo de acumulación para la jubilación patronal. Estamos proponiendo de que ese capital
se vaya acumulando y no entre directamente al IES, sino al BIES. ¿Para qué? Para que luego de algunos años, póngase, después de 20 años, el mismo trabajador ya pueda disponer incluso de ese dinero, sea que haga un emprendimiento, sea que necesite el dinero, pero la cosa es que no espere los 25 años, después de los 25 años de tardarse ese dinero. Entonces, de esta manera, todos, absolutamente todos, tendrían que contribuir desde el inicio. Entonces, allá no le dejamos la responsabilidad solo a la última persona, sino que es ya cambiante y es incluyente desde el primer momento que el trabajador entra a laborar en alguna empresa o institución, mi estimada señorita. Independientemente de que esté de forma continua a los 25 años en la misma empresa, sí, ustedes también se evitaría la viveza de algunos empresarios que despiden a sus trabajadores cuando están cumpliendo 19 años y medio, antes de los 20. Esa es la idea, mi estimada señorita, porque lo otro es prácticamente si permitir lo que haya pasado, ¿no? Tienen ya 22, 23 y por cualquier cosa hay que perseguirlo para votarlo porque tengo que pagar la jubilación patronal. De esta manera evitamos y damos seguridad jurídica, como digo, tanto al empleador como al trabajador. Entonces yo no entiendo por qué empresas que altamente son rentables y que tienen gente que ya ha trabajado 20, 21 años, es porque ha sido un buen obrero, un buen trabajador, ¿no? Yo no entiendo cómo tratar de, en vez de recompensarle por sus años de fidelidad, de eficiencia, hay que despedirlo porque simplemente no queremos pagar una contribución que por lógica y por derechos se tendría que haber ganado. Eso no es así, por eso es que nosotros proponemos en este proyecto cosas innovadoras. ¿Para qué? Para que salgan beneficiados de lado y lado, trabajador y empleador, mi estimada señorita. Mencionaba usted hace un momento el tema de la seguridad social. Ahora que mucho se comenta sobre la posibilidad de que con este gobierno que tiene un corte neoliberal, pueda privatizarse. De hecho, le escuchaba la semana pasada a Pablo Iturralde en una entrevista con Licenia al mediodía, y él precisamente apuntaba hacia eso, ¿no? La grave posibilidad de que el seguro social termine en manos privadas, ¿no? Por delegación, que es esta famosa palabra que ahora la usan de forma romántica para maquillar lo que podría ser la entrega de sectores estratégicos o públicos a empresas privadas y manos privadas. Para usted, el gobierno nacional, ¿qué es lo que debería hacer con la seguridad social, ¿no? Porque la seguridad social se alimenta de las aportaciones de los trabajadores. Mientras más trabajadores estén regularizados, con contratos, con nombramiento, etcétera, 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 con todos los derechos, el seguro social obviamente va a seguir siendo sostenible, pero si por ejemplo damos lugar a que se tercerice, a que se pague con factura, etcétera, la seguridad social no va a ser posible que se sostenga en el tiempo. Por supuesto, y por esa misma situación en este Código Orgánico de Trabajo, en este proyecto nuevo, nosotros estamos proponiendo la sindicalización por ramas de trabajo. Porque ustedes saben, por ejemplo, en el sector bananero, hay miles de trabajadores que no son sindicalizados. ¿Por qué? Porque los patronos prohíben de que cumplan con el número mínimo de constituir una organización sindical. Y después nos dicen de que tenemos el más bajo índice de sindicalizados. Sí, pero es por esto, pues. Señalemos las cosas como son. El rato de que tengamos una sindicalización por ramos, todos los que trabajan ahí van a tener que sindicalizarse, y eso aporta no solo a la seguridad social. Y aparte de ello, hemos dicho al gobierno de que es necesario conversar aparte sobre la seguridad social. Hay una millonaria deuda que el Estado debe al IES que supera los 20,000 millones de dólares. Entonces, frente a eso, se ha creado también la otra mesa en donde estamos queriendo ver qué se va a hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, como usted verá, está pensado en todo ello. ¿Para qué? Para que sea provechoso, que, como decimos, este código no sea solo para un sector, y ojalá pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Porque ustedes saben, el primer código de trabajo va a tener casi 100 años, y nosotros no queremos un código que dure para 2 o 3 años, sino que vaya siendo cambiante y vaya perdurando. No con esto quiero decir que puede ser la última palabra, no. Al contrario, más vale, si es que tenemos que adaptar alguna cosa, este es el momento de debatirlo con el país, con los sectores organizados y no organizados, a fin de que todos tengan la posibilidad de tener un código que nos cobije a todos los ecuatorianos, señor periodista.
Señor Sánchez, en el tema del trabajo para los jóvenes, ¿qué propone el Frente Unitario de Trabajadores en su código de trabajo o en su propuesta de código de trabajo? A ver, en nuestra propuesta, como ustedes saben, lo que más se ha dicho, se ha manifestado, es de que al joven se le exige que tenga experiencia. ¿Cómo podemos exigirle experiencia a un joven que no ha trabajado nunca? Entonces ahí estamos creando nosotros incluso las pasantías. ¿Para qué? Para que no sean unas pasantías pasajeras, sino que alargarles a 2 años a fin de que esos jóvenes salgan ya con una experiencia en cada una de las áreas donde van a incrementarse los trabajos, y más aún en las empresas donde tienen que formarse, pues no. Con eso, para que no digan vienen improvisados, vienen sin saber qué hacer, no. Ahí con la pasantía ya van a adquirir experiencia y rato de que ya les toque trabajar. No van a desentonar con los trabajadores que ya por años están laborando. Entonces lo que se intenta es justamente de que adquieran ese tipo de experiencia, pero de manera formal, a fin de que tengan conocimientos y sepan lo que tienen que hacer en los diferentes trabajos a los que tengan que ir ingresando cada uno de los jóvenes, señorita. Pese a estos acercamientos que han tenido con el gobierno y a la expectativa que tienen de que sus propuestas, me refiero a las propuestas del Frente Unitario de Trabajadores, sean incluidas en la reforma laboral que presentará el gobierno a la Asamblea Nacional, ¿ustedes como FUT van a mantener la movilización que estaba prevista para los próximos días? Por supuesto que sí. Les recuerdo, mi estimada señorita, nosotros presentamos nuestro proyecto el 20 de octubre de 2021 y eso está siguiendo el camino normal. Primero en la Asamblea, pasó ya la Comisión Técnica Legislativa, pasó el CAL, hoy por hoy se encuentra en la mesa del trabajo, justamente la Comisión Técnica del Trabajo. Ahí se tendrá que analizar y se tendrá que consensuar. En cambio el gobierno todavía no nos presenta lo que ellos quieren hacer, y por eso es que habíamos acordado de tratar de, en vez de tener estos 2 leyes, sacar y hacerle una sola. Entonces nosotros creemos de que sí es posible, con la voluntad que le estamos poniendo tanto trabajadores como gobierno, sacar una ley que nos beneficie a todos en ese sentido, señorita. ¿Cuándo va a ser la marcha? ¿Qué características va a tener? A ver, sobre la marcha, le comento, señorita, nosotros tuvimos el 11 de diciembre de 2021 la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores que se realizó en la ciudad de Guayaquil. Producto de esa convención salió varias resoluciones y una de ellas era de que hagamos una movilización el 19 de enero. Eso se suspendió por el alto índice de pandemia que ocurrió en todo el Ecuador, y conforme a eso hemos decidido suspender justamente por responsabilidad con toda nuestra parte. Sin embargo, de ello se ha convocado para este 23, pasado mañana, está convocada la movilización del Frente Unitario de Trabajadores en defensa de los sectores estratégicos del Ecuador, como es la CNT, el Banco del Pacífico, la posible privatización de las áreas estratégicas como las petroleras, como las de las telecomunicaciones. Entonces, en virtud a eso, y también exigiendo de que el gobierno ya dé respuesta y de una vez nos diga desde cuándo va a empezar a pagar no solo la millonaria deuda, sino el 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como usted ve, no tiene nada que ver con las mesas que nosotros recién estamos queriendo instalar. Todavía no hay un artículo que se haya tratado, peor aún que se haya acordado. Pero en defensa de esos sectores es la movilización convocada para el 23 de este mes, mi estimada señorita. Señor Sánchez, para esta semana está prevista una audiencia que ha concedido la justicia a estos sectores que se oponen al proceso de amnistías, y uno de los representantes de los trabajadores precisamente ha sido uno de los beneficiarios de este proceso. ¿Cómo miran usted como Frente Unitario de Trabajadores estas reacciones y este proceso en el ámbito de la justicia que se va a dar esta semana? Bueno, nosotros decimos que el derecho a la protesta social está recogido en la Constitución, en el artículo 98, pero que sin embargo la Asamblea también tiene que hacer su trabajo. Nosotros lo que decimos es, no se puede meter en el mismo saco a todos los que son y no son, se tiene que analizar por casos, y más que todo, ustedes saben que el artículo
120, numeral 13 de la misma Constitución, manifiesta de que no se puede dar amnistía a los que han cometido delitos graves como violación, secuestro y todo lo demás. Entonces, frente a ello, yo lo que manifestaría es que tienen que, tanto jueces como asambleístas, ponerse a analizar esa situación y resolver en base a derecho. No queda de otra manera que actuar en base a lo que tenemos instituido como leyes en nuestro país, señorita. Muchísimas gracias al señor Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, que ha estado con nosotros. Muy amable, señor Sánchez, muchas gracias. Con todo gusto, señorita, siempre un placer atenderlos. Muchísimas gracias.